Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Dentro de la ufología siempre han aparecido los famosos grises, visitantes de dormitorio, abducciones, apariciones en lo que serían encuentros en la segunda fase, escalofriantes sin ninguna duda, macrocéfalos y además en diferentes países y además con intenciones que son absolutamente desconocidas para el ser humano. No sabemos qué es lo que quieren, no sabemos por qué nos abducen, no sabemos sus intenciones, por qué están aquí, para qué están aquí y su forma, su cuerpo, tampoco sabemos realmente por qué son así. Entonces, este programa va a ir sobre realmente cómo son esos grises, y lo voy a hacer en base a ese cajetín de respuesta al mensaje de Arecibo de 1974, que fue encontrado junto a la antena de Chilbolton en Inglaterra en el año 2001. Este círculo de las cosechas que apareció allí, siempre ha llamado la atención porque apareció en la constitución de los seres que hicieron esa respuesta, pues que aparecía el silicio dentro de la composición de sus cuerpos. El silicio es el principal componente de la informática, lo que sugiere que estos seres han conseguido mezclarse con la inteligencia artificial, ¿no? Bien, si observamos este cajetín, aparecen seres macrocéfalos, una cabeza muy grande, algo evidentemente similar a los reportados por los testigos que han visto a estos grises, y además con una comparación en la altura de 1,26 metros en comparación con la altura que se envió como una altura media de 1,74 metros por parte de los seres humanos. Bueno, estos grises, 1,26 metros, que es 4,13 pies en su altura total. Muy bien, esto está sugiriendo que efectivamente aquí tenemos a unos seres que tienen una inmensa inteligencia dentro de un mayor cráneo, y esto viene además refrendado en un mayor número de nucleótidos en el mensaje. Estamos hablando de seres más evolucionados, y además es que estamos hablando de criaturas que habrían conseguido efectivamente mezclar en su favor la nanotecnología y la inteligencia artificial en toda la estructura de su cuerpo. Y bueno, resulta que las últimas investigaciones que se están haciendo en nuestro mundo, están refrendando exactamente lo que se expone en este mensaje de respuesta. Y me explico. Científicos de la Universidad de Sydney y del Instituto Nacional de Ciencia de Materiales, el NIMS de Japón, han comprobado que efectivamente una red artificial de nanocables se puede sintonizar para responder de una forma similar al cerebro cuando se estimula eléctricamente y está al borde del caos. Es decir, con el tiempo se puede mejorar un sistema eléctrico en red si y solo si esta red de nanocables está al límite del colapso. ¿Qué significa esto? Bueno, a nivel de neurociencia, estamos hablando del mensaje del Chilbolton, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo porque nuestro cerebro efectivamente es
físico y nuestra inteligencia, y os lo digo porque conozco perfectamente el tema de la electricidad en nuestro cerebro, pues parte de flujo eléctrico en todos los lóbulos de nuestra mente, en todas las partes de nuestra mente. Y claro, si conseguimos en el futuro mezclarlo con un sistema eléctrico artificial, pues llegaríamos efectivamente a una evolución impresionante en la cual pues llegaríamos a mezclarnos con inteligencia artificial dentro de nuestro cuerpo, es decir, evolucionaríamos con el tiempo gracias a la informática. Básicamente, que nos haríamos más listos gracias a los ordenadores dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cerebro. Y eso es lo que sugiere exactamente ese cajetín de respuesta, que esos seres se habrían mezclado con la informática y ahí está ese silicio, pues efectivamente, pues dándonos esa pues esa respuesta y dándonos esa clave, efectivamente. Es lo mismo que se dice en ese cajetín de respuesta. Muy bien. Resulta que el estudio dirigido por Joel Hochstetter, doctor en el Instituto de la Universidad de Sydney, pues ha publicado un estudio en la revista Nature Communications. A ver, sí lo digo bien, porque mi inglés es bastante chusco, ya lo sabéis. Nature Communications, que ha realizado un experimento con cables de 10 micrómetros de largo y no más gruesos que 500 nanómetros, y ha conseguido superponer neuronas y cables eléctricos de metal de forma exitosa, y ha conseguido formar una unión electroquímica, es decir, como si fuese un cerebro físico, es decir, de carne, con lo que sería la informática. Todo esto, pues prácticamente siendo la prehistoria de la evolución que tendremos nosotros dentro de miles de años, en donde pues introduciremos la informática a nivel molecular en nuestro cuerpo, refrendando lo que estos seres nos están diciendo, que ellos ya lo han hecho. Y entonces, claro, lo que viene ahí en este cajetín de respuesta, pues ellos, pues efectivamente están diciendo que ya lo han conseguido y están respondiendo que llevarían miles o cientos de miles de años añadiéndolo. Su capacidad craneal, pues habría que entenderlo a este respecto, como que habría tenido que hacerse más grande para poder aguantar todo esto, y además para que les permitiese recordar mediante esta inteligencia artificial pues todas las señales que le llegasen en la parte biológica y en la parte electrónica. Efectivamente, es decir, que su cerebro y su cabezón pues se habría tenido que hacer más grande para soportar toda la carga biológica y eléctrica, es decir, artificial, para que no se colapsaran. Y bueno, pues es muy curioso porque claro, todo esto parece muy complejo, pero según esto, pues estos seres, estos grises, serían capaces de entender la realidad de una manera mucho mejor y mucho mayor que nosotros. Entenderían mejor de qué está hecho el universo, cómo calcular el cosmos, cómo entender mejor las dimensiones y los acontecimientos, y por supuesto mejorar el espacio y el tiempo para venir para acá, que no es fácil recorrer el universo así como así.
Bien, estarían además en un máximo de rendimiento cerebral, es decir, no fallarían. Y eso después de hacer miles y miles y miles de experimentos como el primero que acabamos de hacer nosotros. Muy bien, esto es realmente increíble, ¿no? Pero dentro del estudio que se ha realizado en Sydney, pues se ha expuesto algo sutil. Si las condiciones son simples, el rendimiento es perfecto, es decir, pues un ser listo, pero si no hay una estimulación o una razón, pues su parte de informática no llega a ser realmente útil. Es decir, estos seres grises necesitarían hacer algo continuamente, además de las abducciones a los humanos. Es decir, si no existe una razón muy fuerte y estuviesen, si no existiera pues un límite, es decir, si no estuvieran al límite sus partes informáticas, estas no funcionarían. Es decir, en este caso, pues tendrían que tener siempre una misión para que su parte informática funcionase. Es decir, que su red de nanoingeniería no funcionaría, sería predecible si ellos no estuviesen siempre al máximo de sus posibilidades. No sirve para nada su red informática si ellos no están continuamente haciendo algo y están al límite de sus posibilidades. Esto es asombroso, porque si no existe una razón en ellos hacia lo que es el caos, pues realmente pues todo lo que tienen a nivel informático no sirve para nada. Es decir, siempre tienen que estar pensando en algo, haciendo algo o con una misión con algo. En este caso, pues si tienen interacción con nosotros, tienen que tener muy claro lo que quieren hacer y por supuesto tienen que estar al límite de sus posibilidades, que esto es increíble. Bueno, el estudio útil parece estar en el borde siempre de un estado crítico, al límite. Es decir, imaginaros pues una persona que tienen que estar pues con adrenalina, ¿no? Continuamente, como los que se tiran en paracaídas o los que están haciendo paracaidismo en el agua, ¿no? Pues estas personas pues se sienten realmente felices si y solo si pues están en esas circunstancias. Pues en este caso igual, este sistema de mezclar informática y biología solo funciona cuando están en ese límite de tener una razón para poder continuar con su vida. Ahí estamos realmente, y eso es lo que se ha descubierto, algo que es realmente increíble. Muy bien, estamos hablando de que el sistema pues ataca positivamente, es decir, funciona positivamente y mejora la inteligencia de estos seres, pues sí y solo sí, pues tienen una misión. Y entonces a partir de ese momento pues se vuelven muchísimo más inteligentes de lo que ya son. Y bueno, pues entonces en ese momento se convierten pues prácticamente, para que me entendáis, pues prácticamente en unos superhéroes. En este caso pues serían los supervillanos, los malos de la película, de nuestras vidas, teniendo en cuenta las brutales abducciones que se realizan. Pero es interesante ese punto, porque los testigos de las abducciones, pues cuando están en contacto con este tipo de seres, suelen reportar un comportamiento más bien plácido al respecto de estar siempre en una sala de operaciones, como las de los hospitales, y siempre les llega una especie de mención, unas
bueno, pues unas palabras, unos mensajes a nivel intelectual de que no les va a ocurrir absolutamente nada y que no van a sufrir, y les llega directamente a nivel cerebral, por telepatía o directamente pues con una manera de expresarse que no es en vía oral. Es interesante porque, salvo extrañísimas excepciones, siempre me queda, por supuesto, ese caso Yukon, con una especie de grises diferentes al visto de forma estándar, caso Yukon 1996 en Canadá, en donde se ven pues ahí pues como una especie de agujeros, en donde ahí sí que no hubo buen rollo, vamos a decirlo así, y ahí sí que hay pues como una especie de agujeros de agujas, ¿no? Pues normalmente dentro de lo que son las abducciones, pues este tipo de seres se preocupan de que los seres humanos no tengamos un mal recuerdo, ¿no? Y eso pues es bastante interesante. En todo caso, pues aún así y con todo, el equipo de Hochstetter, de estos investigadores, pues han expuesto que una de las claves que han descubierto es que mientras todo ocurre, pues aparecen filamentos de plata entre esos nanocables y bueno, la parte biológica. Y eso hace que todo se mantenga perfectamente con el tiempo. Sin la plata, esto no funciona. Y además esa plata aparece de forma súbita, muy interesante, a nivel químico. Es decir, cuanto más se mejorase el sistema y más se estudiasen esos filamentos, mejor se mantendría el rendimiento, y cuanto más estudiasen esa aparición de la plata, pues evidentemente ellos tendrían pues más inteligencia, evidentemente se tendrían que fijar en esa plata, y claro, ellos pues tendrían pues miles y miles de años de evolución, y eso pues desde luego pues hubiera sido y sería pues una manera de ver cómo mejorar y ser más listos, ¿no? Muy bien. Es también interesantísimo el hecho de que aquí aparece en el mensaje de Chilbolton de respuesta que ellos efectivamente están más evolucionados que nosotros. Esto aparece en la secuencia de nucleótidos que nosotros mandamos, pues diciendo lo listos que somos, y ellos mandaron una que estaba más completa, es decir, que lo exponen con el silicio, lo exponen con esa forma de cabeza y lo están exponiendo con los nucleótidos, es decir, que están diciendo prácticamente lo que es un gris y lo listos que son esos grises. Bien, estamos aquí sin ninguna duda, generación tras generación, ante unos seres, ante una especie que es realmente pues inteligente, y nosotros pues estamos dando un primer paso al respecto de entender pues cómo funcionaría su memoria, sus operaciones de pensamientos y las señales electroquímicas, biológicas y tecnológicas de estos seres, viendo cómo la energía, en este caso la eléctrica, fluye a través del silicio y de la plata. Claro, es posible, por tanto, que hayamos encontrado la primera clave de cómo ellos entraron en su primera etapa de evolución, partiendo de una etapa física como nosotros, hasta una especie que ya habría incorporado perfectamente la informática a su cuerpo, de tal modo que incluso
no podrían vivir sin ella. ¿Qué verán de la realidad que nosotros no podemos ver? Pero ellos sí, gracias a que tienen una inteligencia artificial pues amoldada perfectamente a ellos y bueno pues y controlada de forma perfecta. Incluso aquí voy a ir incluso más allá. Esas inteligencias artificiales que podrían estar en ellos, ¿es posible que se hayan incluso adueñado de ellos? ¿Y por qué siguen abduciendo a los seres humanos, a las personas? A lo mejor es posible que ellos pues quieran abducir a seres biológicos porque tienen un problema al respecto de esos mecanismos de inteligencias artificiales que ya directamente están intentando pues adueñarse de su parte biológica y por eso tratan de directamente ver cómo somos nosotros y ver a ver si pues si pueden incorporar algo de nosotros en ellos, ya que tienen su parte informática totalmente descontrolada. Es decir, ¿cómo os lo puedo exponer? Si yo estoy invadiendo la intimidad de alguien, estoy secuestrando a alguien, es porque necesito algo de alguien. Y claro, teniendo en cuenta que son tan listos y que tienen la inteligencia artificial aquí, es posible que ellos necesiten algo de nuestra biología para ellos. Es posible que se les haya descontrolado su inteligencia artificial y necesitan algo de nosotros, de nuestros nucleótidos, para pararla, esa inteligencia artificial. En su momento, pues a lo mejor les vino bien, pero a lo mejor están abduciéndonos porque están ahora mismo necesitando de un ser biológico para parar esa inteligencia artificial y desde luego pues directamente pues volver a ser un poco como eran antes. Bueno, pues aquí dejo este programa absolutamente fascinante sobre cómo son los grises a ese respecto de esa respuesta del mensaje de Arecibo. Aquí os dejo la mención de mi libro de poesía de paraísos marcianos, ya que bueno, pues hoy he estado hablando de marcianos o marcianarcios, que me encanta esa palabra, ¿no? Me encanta realmente, inventarme palabras, en este caso marcianarcios. Bueno, pues aquí tenéis mi libro, lo podéis comprar en los links que está debajo en el cajetín de este videoprograma. Y nada, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.